Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelly Mendieta, estudiante del cuarto semestre de la carrera de Contabilidad en el Instituto Superior Universitario Sucre. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del capítulo número 21 del libro Microeconomía y Macroeconomía para Administradores de Empresas. Esta actividad corresponde al área de macroeconomía y partida por el economista Osvaldo López. Comencemos. Estructura del mercado oligopolio. Muchos nos hemos preguntado de dónde deriva la palabra oligopolio. Pues esta deriva del griego oligos, que significa poco, y polios, que significa derecho a vender. Es decir, en la estructura del mercado de oligopolio se destaca por ser una industria con pocos productores. Es decir, es aquel mercado en el que la mayor parte de las ventas las realizan pocas empresas, cada una de las cuales es capaz de influir en el precio del mercado. Se constituyen en la estructura del mercado más importante en la actualidad. Existen algunas características que lo representan o ciertos rasgos, es decir, existen pocos vendedores, los productores son fácilmente sustituibles y existen la interdependencia mutua y conjeturada entre dos productores sobre el precio y publicidad. También, en un oligopolio, el número de empresas es pequeño, es decir, lo que hará que cada vendedor tenga en cuenta las acciones de los demás vendedores del mercado. Por ello, las características básicas del oligopolio es la interdependencia de las acciones de los participantes vendedores, es decir, los vendedores son conscientes de que dependen unos a otros. Este modelo también es llamado competencia entre pocos. Existen algunas clases de oligopolios. En este caso tenemos el oligopolio homogéneo, que aparece cuando existen únicamente pocos productores de una materia prima o de un producto idéntico. Los productos poseen control sobre su propio precio, pero su política de precios debe tener en cuenta las probables reacciones de sus rivales. En ella se representa una tendencia a precios rígidos y a esquemas de fijación de precios de parte de una empresa líder. Tenemos también lo que son los oligopolios diferenciados. Estos incluyen muchos productos manufacturados y otros, por ejemplo, automóviles, detergentes, computadores y los servicios de compañías aéreas. Los proveedores poseen un control sobre su propio precio y debido a las interdependencias prefieren una rigidez en los precios o unos acuerdos antes de la guerra de precios. La competencia tiene a adoptar la forma de diferenciación de marcas y compañías publicitarias. Pero a un reducido número de productores se debe a que existen barreras a la entrada y salida de las empresas, es decir, la producción demandada, la aplicación de una gran cantidad de capital y la tecnología son unos de estos factores que influyen al momento de una estructura de los oligopolios. Pero existen algunos supuestos importantes que configuran el oligopolio, como el gran número de consumidores. En un oligopolio, se tiene un gran número de consumidores, se debe decidir de quién de los pocos oferentes comprar el producto. Es decir, si el producto es homogéneo o en cambio, si en el oligopolio competitivo se forma un determinado número de grupos de consumidores alrededor de una variedad de productos ligeramente diferenciados, esto corresponde a sus exigencias o preferencias. Cuando existen pocos productores, existe un número reducido de productores, cada uno de los cuales captura un significativo segmento del mercado. Es decir, cuando existe también un producto diferenciado o no. Las pocas empresas que compiten en el mercado pueden producir un producto homogéneo, por ejemplo, gasolina o un producto ligeramente diferenciado como es la industria cervecera. La industria de la cerveza se puede considerar como un oligopolio en algunos países como en Bolivia, pero en Estados Unidos o en Europa esta industria ya es una competencia monopolista por su gran número de empresas. La información que tiene el mercado restringida, es decir, en el oligopolio, nosotros los consumidores desconocemos todas o algunos aspectos del proceso de producción, es decir, cómo se hace, con qué se hace, para qué se hace. Del producto. Se produce cada uno de sus pocos productores. Los procesos y procedimientos para la elaboración del producto constituyen un top secret y esta parte del activo intangible de cada empresa. Es decir, no existe libre movilidad de factores. Existen barreras a la entrada y salida, es decir, las barreras que influyen en este tipo son las tecnológicas, financieras, legales, políticas o religiosas. Determinan que en el oligopolio no existe una libre movilidad de factores. La producción requiere gran aplicación del capital
o tecnología y viabilidad legal o política. ¿Qué demanda enfrentan cada empresa? En un oligopolio, cada empresa se enfrenta a una demanda relativamente elástica, dependiente negativa, es decir, que con una elasticidad inferior a la del productor de competencia monopolista. Cada empresa ejerce su fuerte control sobre el precio del producto, pues si una de las grandes empresas reduce su producción, es posible que haya una alza sensible de precios. Entonces, la curva de la demanda a la que se enfrenta cada empresa es una recta inclinada dependiente negativa. Las condiciones del mercado oligopolítico. Las condiciones necesarias para que se presente un oligopolio y que a la vez la diferencia de otras estructuras de mercado pueden ser las siguientes: que los competidores mantienen una estrecha comunicación, ya sea de una forma directa o indirecta, o que se impongan restricciones a los competidores que deseen participar del segmento de mercado, es decir, solo se puede restringir indirectamente la entrada de estos nuevos competidores. Que los competidores oligopolistas puedan llegar a acuerdos sustanciales, ya sean de manera directa o indirectamente. Que la competencia no sea tan cerrada como la competencia monopolista. Existe un cierto equilibrio en las empresas, ya sea a largo plazo o a corto plazo. En este caso, en el corto plazo, una empresa del oligopolio está en el equilibrio con aquella cantidad de producto que le permite igualar el costo marginal con el ejercicio del ingreso marginal. Es decir, con el costo marginal debe ser igual al ingreso marginal. Es decir, tenemos muchas estructuras, en este caso, en el punto de equilibrio a corto plazo, en la curva de la demanda siempre su pendiente será negativa, o su demanda es relativamente elástica, o se minimizan los beneficios de ingreso marginal y costo marginal. Se obtienen beneficios económicos a corto plazo. La porción del mercado queda a la empresa que pueda abarcar dependiendo de cuántos competidores existan. Eso se refleja en sus ventas. Algunos beneficios a corto plazo son el alto nivel de producción, el precio es mayor al costo medio y mostrando beneficios altos para una empresa monopolista. También tenemos en cuenta lo que es el equilibrio en la empresa a largo plazo. Es decir, la empresa puede modificar todos los factores de producción y adaptarse así totalmente a las variaciones, tanto los precios de los mismos como las alteraciones que hayan surgido en el mercado de sus productos a largo plazo. Es decir, la empresa estará en condiciones de realizar inversiones que le permitan incluso aumentar sustancialmente sus volúmenes de producción, de una forma en la que puedan aprovechar las ventajas de las economías de escala, cuando al modificarse las cantidades utilizadas de distintos factores de producción, en una proporción determinada, la cantidad obtenida del producto aumente de una forma más proporcional. Es decir, la entrada y salida del beneficio a la industria no son las únicas acciones de que dispone la empresa a largo plazo, sino también cuando se analiza el desplazamiento hacia el equilibrio competitivo a largo plazo. Partimos de una situación inicial en la que el precio era superior al valor mínimo del costo a medio o largo plazo, y las empresas existentes estaban obteniendo un beneficio económico, que no es más que la diferencia monetaria entre el costo de producción y el marketing de los bienes y servicios de los precios percibidos en dicha venta de bienes y servicios. Es decir, las inversiones a largo plazo nos generan algunos incluyentes, es decir, al no haber barreras de entrada ni salida, los beneficios del corto plazo atraen a las nuevas empresas que crearán más productores dentro del mercado. A largo plazo no durará mucho los beneficios, ya que se entrarán todas las empresas hasta que los beneficios sean nulos a largo plazo de los beneficios o sean igual a cero. La cuota del mercado también se reduce, es decir, la curva de la demanda se contrae y en cuanto a la firma, la demanda total sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con los beneficios que se obtienen a largo plazo? Simplemente no existen. La producción de la empresa es inferior a la que minimiza el costo medio. Esto es decir, que produciendo un exceso de capacidad. Si la competencia monopolista es una fuente de ineficiencia y empeora los bienestares de los consumidores, ¿debería regularizarse en el mercado competitivo oligopolista? Esas son algunas dudas que siempre se han generado en este tipo de mercados.
Pero existen algunos tipos de ejemplos de mercados del oligopolio. En este caso, en el mundo actual hay diversos ejemplos de mercados oligopolíticos. Generalmente se trata de producciones que demandan gran aplicación de capital, tecnología, autorización legal, viabilidad política y viabilidad religiosa también, que también puede influir un poco. Pero vámonos a algunos ejemplos de estos. Vemos como, por ejemplo, la gaseosa o cola. En países como Estados Unidos, las marcas más conocidas son Coca-Cola y Pepsi. También tenemos lo que es la gasolina, que en el mundo se conoce Exxon, Repsol, Agit, Total, Shell. O la tecnología móvil en países como Bolivia tiene Entel, Viva, Tigo, o también como en Bolivia también se da lo que es la cerveza. Entonces en ese caso tienen cervecería, CBNA, Taquiña, Cordillera, Auténtica, Ducal. Entonces existe una curva de la demanda en falla, es decir, comparando a la competencia perfecta y la competencia monopolista. En el oligopolio se entiende que al mantener el precio de los productos por periodos relativamente largos. La hipótesis básica de una curva de demanda o falla de demanda quebrada es que cada empresa trata de conservar a sus clientes actuales o atraer nuevos. Por ejemplo, en el mercado de un país como en Bolivia, si se sube el precio del cemento, se supone que las otras empresas de cemento mantendrán sus precios originales para atraer clientes de Soboce. A su vez, Soboce experimenta una reducción notable de sus ventas, es decir, la cantidad demandada disminuye. Entonces, Soboce puede obtener solamente un modesto incremento en las ventas o aparecer un quiebre en la curva de demanda. Asimismo, se puede observar una curva de demanda o ingreso marginal, es decir, correspondiente curva de demanda o discontinua. Así que el segmento elástico de la curva de ingreso marginal corresponde al segmento más elástico de la curva de la demanda, es decir, en el segmento inferior menos elástico de la curva de ingreso marginal se corresponde a un segmento inferior. Tenemos lo que son los liderazgos de precio. En lo que es la estructura del oligopolio, cada empresa vigila a su mayor rival, es decir, como podemos decir, espía a su rival. Y si la empresa es relativamente pequeña o nueva en el negocio, se puede considerar la política de seguir al más importante. Si la empresa dominante aumenta sus precios, la pequeña sigue su ejemplo. Y si lo reduce, lo hace también la pequeña. En esta clase de comportamiento es muy frecuente en el oligopolio. Se denomina liderazgo de precios. Esto permite a la pequeña empresa tomar el precio establecido por la empresa grande y evitarse la tarea de deducir periódicamente su precio de su producto. Esta práctica reduce la posibilidad de que las pequeñas empresas se declaren la guerra de precios a la grande bajo la pena de quedar en ruinas. Pero, sin embargo, debemos tener muy en cuenta que la competencia de empresas no solamente está en su propia industria. Es posible que los beneficios puros en otras industrias sean mejores que las propias industrias. Es decir, es posible que la empresa cambie de rubro productivo para obtener su parte en otra industria. Por ejemplo, una empresa en la industria del calzado puede cambiarse a la industria de la ropa de cuero si es la última, le ofrece la posibilidad de obtener mejores ganancias. Pero hablemos de la función y de las fusiones de los grandes grupos. Si hemos explicado ya que los competidores oligopolistas mantienen una estrecha comunicación, ya sea directa o indirectamente, y que pueden llegar a acuerdos sustanciales, ya sean directos o indirectos. Entonces, dos o más empresas oligopolistas pueden deducir o coligarse o unirse para enfrentar un conjunto a la demanda del mercado y la competencia. Sí, es muy frecuente para el crecimiento interno, pero resulta un proceso lento y difícil. Es normal la función de dos o más firmas con un medio de desarrollo. Dos o más empresas se unen para alcanzar algunas ventajas de la especialización, dedicándose a plantas enteras, a la producción de uno o más de los componentes de sus productos. Y en el caso de la ropa de cuero, una fábrica podría reducir las chaquetas, otros los pantalones y otros los sombreros, pero también es posible que las empresas logren algunas economías de escala o sinergias utilizando el mismo equipamiento o personal administrativo para atender las operaciones de las factorías o empresas que se han integrado a la función. Si se une una empresa
de industrias localizadas en distintos estudios productivos, como por ejemplo la empresa molinera, la empresa panificadora y la empresa distribuidora de pan. Estas pueden conformar una sola empresa, entonces la integración se daría de una forma vertical, o sea, hacia el mercado. ¿Por qué la integración se hace por iniciativa de la empresa molinera? Si la integración fuera iniciativa de una empresa distribuidora, entonces la integración es vertical a monte, o sea, hacia la materia prima. Las empresas distribuidoras de pan se unen a la empresa distribuidora con la empresa molinera. Es decir, si se unen las empresas de una misma industria localizada en un mismo estudio productivo, como por ejemplo 2 o más empresas productoras de calzado, entonces la función resulta en la integración horizontal de la empresa molinera. Se une a una empresa panificadora y la empresa distribuidora de pan. Entonces, en un limitado número de empresas en un mercado oligopólico, abre la posibilidad de 2 o más empresas rivales acuerden no competir, salir al mercado con un solo precio, colusión de precios o repartirse el mercado. Es decir, estos acuerdos pueden ser de una manera formal o informales. Si los acuerdos son formales mediante una suscripción, documento, contrato por los cuales se establece un precio determinado a cobrar y la cantidad a producir de cada uno, este arreglo se lo denomina CAT. En sí, la esencia de un cártel o incluso un contrato informal de unión da lugar a un monopolio compartido. Y es como que si hubiera una sola empresa en el mercado. Y por lo tanto podría esperarse un precio más alto que prevaleciera si concurriera el mercado de varias empresas. En respuesta a la ola de absorciones de una concentración creciente en las industrias, según el Congreso de Estados Unidos en el siglo XIX, en el año de 1914, se aprobó la ley de Smart, por lo cual todo contrato de combinación de forma de un trust o de otro tipo de conspiración para restringir el comercio fue declarada ilegal. Asimismo, era ilegal monopolizar o intentar monopolizar el comercio. Posteriormente, la ley de Clayton fue dirigida a reforzar la ley de Sherman, prohibiendo el desarrollo del monopolio antes que castigarlo. Sin embargo, aparte de las autorizaciones gubernamentales contra los monopolistas, los carteles, la infidelidad de las empresas, la tentación de las empresas al engañar unas a otras, se hace que las empresas se separen, se hunden. La colusión o monopolio compartido. En los oligopolios, las pocas empresas existentes pueden acordar enfrentar juntos a la demanda del mercado. O esta es una unión que se denomina colusión. La colusión es la unión de 2 o más empresas con la finalidad de enfrentar un conjunto de demandas del mercado. Entonces surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué las empresas que se van a coludir deben de pensar o hacerse? ¿Cuánto debo producir y vender para cada empresa? ¿A qué precio se deben vender? Para responder a la primera interrogante, las empresas deben igualar sus respectivos costos marginales con su ingreso marginal correspondiente a la demanda de mercado. Es decir, para determinar el precio de venta de un producto, se debe reemplazar la cantidad total del otro producto de las empresas coludidas en una ecuación de la demanda. Bueno, esto ha sido todo lo que les puedo compartir por el día de hoy y muchas gracias por su atención.